elaborando, ¿no? Siempre adecuando en todo caso a la estructura que la universidad solicita a través de las 5 guías. Entonces, en una anterior sesión habíamos visto las guías número 1 y 2 referentes a la selección del tema, la problemática, la selección de objetivos. Y en todo caso, la importancia que tiene es poder identificar de forma precisa cuál es la problemática que han podido identificar y convertirla ya en parte de lo que va a ser dentro de la estructura de su tesis, ¿no? Lo importante es contar con esta problemática con la cual se van a poder guiar para poder realizar todos los demás títulos y contar también inicialmente con ese título tentativo que les va a permitir ya comenzar con lo que es el protocolo. En todo caso, lo que tenemos pendiente ahora es realizar la hipótesis, la operativización de la hipótesis, donde muchas veces existe algunas complejidades que se van encontrando en el recorrido, en lo que se va a realizar. Y es menos complejo de lo que parece siempre y cuando la vayamos desarrollando de forma ordenada, por así decir, y bueno, con ello poder contar con los demás elementos que hacen a la hipótesis, ¿no? Nuestras dos variables que les vamos a ir explicando rápidamente y que si existe, ¿no? Alguna duda y todo lo demás, podamos, podamos ir consultando y bueno, pueden en cualquier momento y vamos a ir respondiendo en la medida que vayamos exponiendo. De todas formas, si bien estamos tratando de hacer una exposición en la cual les vamos a ir explicando cómo ir desarrollando cada título de una forma amplia, eh, a partir de la guía que se les va a proporcionar también es un poco más resumido, pero siempre a veces es mucho mejor cuando se va escuchando y cuál es el contenido y cómo ir desarrollando y lo que les facilita para poder elaborar cada uno de los trabajos. Es bueno, en esa estructura y dentro de la exposición es que vamos a ir realizando cada uno de estos títulos y si existe alguna duda, reitero, pueden en cualquier momento eh, levantar la mano, consultar también por el micrófono y bueno, vamos a ir respondiendo a cada una de las dudas. Bueno, en todo caso voy a compartir pantalla con la finalidad de que nos podamos ir guiando. Reitero, cualquier consulta vamos a estar pendientes por el chat o levantando la manito y bueno, también de la misma forma poder responder a cualquier consulta, a cualquier título, seguramente si ya lo tienen desarrollado para poder ir, podemos colocar como ejemplo si gustan, si tienen en algo ya avanzado dentro de su tesis. Entonces, vamos a ver las guías número 3 y 4 en la sesión del día de hoy, en las cuales se encuentran también inmersas inicialmente lo que es la hipótesis dentro de algunos conceptos fundamentales. Y para poder entender y luego desarrollar a partir de aquello, es decir, una vez que tenemos nuestro título tentativo, nuestra problemática, quizás hasta nuestros objetivos, lo que debemos desarrollar es a partir de aquello nuestra hipótesis, ¿no? Conforme a la estructura, donde muchas veces se tiene esa duda en la elaboración, ¿no? Siendo que no conocemos ese concepto preciso, ¿no? La hipótesis dentro de la investigación jurídica, que es una proposición afirmativa que plantea una respuesta supuesta o adelantada hacia el problema jurídico. Es decir, ¿cuál es nuestro problema? Si nuestro problema es la falta de normativa, nuestra hipótesis sería quizás el diseño de una normativa permitirá, ¿no? O sea, estoy planteando respuestas anticipadas en la cual se van a tener que contar dentro de esa hipótesis con dos variables. Pero eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición y cómo vamos a ir elaborando. Pero inicialmente tener en cuenta que esta hipótesis es esa pequeña respuesta, un supuesto, aquello que
que estamos adelantando que va a dar esa respuesta al problema jurídico del que estamos investigando. Y en el contexto específico del derecho penal, procesal penal, la hipótesis que debe entenderse como una solución probable previamente seleccionada a ese problema planteado. Por eso es muy importante que ya nuestro problema pueda estar específicamente ya descrito y que como investigadores van a proponer para poder verificar a través de todo ese proceso de la investigación, o sea, de toda la tesis, si va a ser confirmada por los hechos jurídicos, la aplicación normativa, la jurisprudencia o la realidad procesal. Es decir, si al finalizar de la tesis, con todo el desarrollo de nuestro marco teórico, que hemos desarrollado a partir de nuestro protocolo, se va a poder afirmar esa respuesta probable que estamos colocando. Entonces, la hipótesis jurídica no es simplemente una pequeña conjetura o un presentimiento sobre las causas de ese fenómeno, sino que representa una respuesta tentativa, fundamentada, que se va a estructurar sobre toda esa teoría jurídica que van a ir desarrollando, sobre toda la doctrina, sobre toda la jurisprudencia consolidada y la información normativa disponible. Por esta razón es que dentro de la investigación jurídico-penal la hipótesis no debe basarse en suposiciones personales, es decir, no es algo que vamos a colocar y después no vamos a poder demostrar. Tampoco son imaginaciones que nos van a venir o algunos perjuicios sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal, sino que debe ser una respuesta que posterior, o sea, una probable respuesta que más adelante se va a sustentar con todo ese conocimiento desarrollado en la tesis. Y dentro de ese ámbito del derecho penal, esta hipótesis o una hipótesis bien formulada responde tentativamente a las interrogantes específicas sobre toda esa problemática que tenemos identificada. Tiene algunos elementos constitutivos, como ser la unidad de análisis, variables, elementos lógicos. Reitero, no quiero hacerlo más complejo, más allá, simplemente para que podamos entender y poder ir desarrollando de la mejor forma posible la hipótesis. Sin embargo, se tiene ciertos elementos que implícitamente en algunos casos, cuando nos conocemos, los vamos añadiendo, ¿no? Entonces, en toda hipótesis en la investigación jurídica que debe contener estos tres elementos principales para poder garantizar esa validez científica, su viabilidad metodológica, y donde el primer elemento corresponde a la unidad de análisis que en el contexto penal pueden ser individuos específicos, ejemplo, imputados, víctimas, operadores de justicia, defensores, fiscales. También pueden ser grupos determinados, comunidades que se encuentran afectados por un delito específico, poblaciones carcelarias, colectivos de profesionales de derecho, instituciones como juzgados penales, Ministerio Público, defensorías, centros penitenciarios, unidades especializadas, procesos judiciales específicos como casos de violencia, es decir, la unidad de análisis que está dentro de nuestra tesis, ¿no? Es que es lo que estamos tratando de investigar en esa unidad de análisis. Y en un segundo elemento, son las variables, y vamos a ir desarrollando qué son estas variables. Eh, bueno, un segundo elemento antes de describir qué son estas variables son las que debe contener nuestra hipótesis, ¿no? A partir también de tener las unidades de análisis que hemos descrito que son. Entonces, estas variables que representan características, propiedades, atributos que presentan las unidades de análisis y que pueden ser variables independientes, dependientes, cualitativas o cuantitativas, que en la investigación penal la variable independiente, que siempre suelen referirse a los factores que influyen en el fenómeno que estamos estudiando, como la implementación de nuevas normativas procesales, la aplicación de operadores de justicia o la introducción de tecnologías en el proceso penal, o las variables dependientes que por su parte representan los efectos o consecuencias que se pretenden explicar, como la reducción de tiempos procesales, la disminución de la reincidencia, el incremento en la efectividad de las investigaciones o la mejora en la satisfacción de las víctimas con el sistema de justicia.
Y en un tercer elemento, que son los elementos lógicos que establecen las relaciones entre la unidad de análisis y las variables, así como esas conexiones entre las diferentes variables. Estos elementos lógicos que establecen vínculos causales, vínculos es decir, estos elementos lógicos que nos permiten articular coherentemente esa proposición hipotética, estableciendo estos vínculos, correlaciones que den sentido científico a la investigación jurídica. Es decir, en el derecho penal, estos elementos lógicos frecuentemente incluyen conectores como debido a, en función de, como consecuencia de, que se relacionan o influyen en, determinan, es decir, esos conectores que se cuentan y que permiten establecer esa relación teórica propuesta en la hipótesis. Todo esto, lo que estoy señalando, lo vamos a entender mucho mejor ya con un pequeño ejemplo, ¿no? Los criterios de formulación en el derecho penal, perdón, un momentito. Los criterios de formulación para la hipótesis en el derecho penal requieren del cumplimiento de criterios específicos que puedan garantizar su validez científica. Decía, dentro de estos criterios, en primer lugar, la hipótesis debe ser conceptualmente clara, utilizar una terminología jurídica precisa, evitando ambigüedades que puedan generar interpretaciones contradictorias, lo cual implica el uso correcto de conceptos doctrinarios más consolidados, la referencia apropiada a las instituciones jurídicas, la utilización de definiciones normativas cuando sea pertinente. Entonces, bajo estos criterios, la fundamentación teórica sólida constituye también otro criterio fundamental, pues, porque la hipótesis debe sustentarse en la doctrina penal, procesal penal, en este caso en la maestría que están desarrollando y en cualquier otra que estén desarrollando, dependiendo de la materia, respecto a los principios también, en este caso, constitucionales aplicables en la experiencia comparada cuando sea pertinente. Fundamentación de nuestra hipótesis, es decir, que va a poder garantizar que la misma no sea simplemente una especulación personal, sino que va a estar fundamentada, va a ser una proposición científicamente respaldada que vaya a contribuir al desarrollo del conocimiento jurídico, que es lo que se pretende de una tesis. Y debe tener también esa posibilidad de contrastarla empíricamente, lo cual representa un criterio esencial, ya que la hipótesis debe poder ser verificada, refutada a través de métodos de investigación apropiadas para el derecho, lo cual significa que los elementos de la hipótesis deben ser susceptibles de observación, medición, análisis documental o evaluación a través de técnicas específicas de la investigación jurídica. En el contexto penal en Bolivia, ello implica considerar la disponibilidad de fuentes de información como, por ejemplo, los expedientes judiciales, estadísticas procesales, jurisprudencia, normativa, la posibilidad de acceso a todos esos actores relevantes dentro del sistema de justicia penal. Por ejemplo, una hipótesis bien formulada en derecho penal podría plantearse de la siguiente forma. La implementación del proceso penal abreviado en los juzgados penales en la ciudad de XX, y estoy señalando, ¿no? La implementación del proceso penal abreviado en los juzgados, es decir, esa implementación, como respuesta anticipada, estoy señalando que reduce significativamente los tiempos de resolución de casos de delitos menores y estoy dando una pequeña explicación debido a la simplificación procedimental establecida en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, si bien está un poco larga la hipótesis, es simplemente una hipótesis a la cual estoy tratando de dar respuesta a una problemática. Empero la misma voy a tener que fundamentarla a través de todo el trabajo de la tesis y al finalizar la misma voy a saber si la misma es confirmada o no.
¿verdad? Entonces, como respuesta anticipada, tiene esos elementos que les señalaba anteriormente, una unidad de análisis, es decir, el proceso penal de juzgados penales como una unidad de análisis seguramente, y que, ¿cuál es mi otro elemento que reduce? Yo según en esa respuesta anticipada que trato de dar es que la misma reduce significativamente los tiempos de resolución. Es posible que no sea así y eso se va a demostrar a partir del trabajo y desarrollo de toda la tesis hacia adelante. Entonces, ¿qué son antes de, bueno, ese es un pequeño primer ejemplo de una respuesta anticipada hacia la problemática, pero que lo vamos a ir mejorando a través de una mejor comprensión de cada uno de estos elementos que se encuentran inmersos en la hipótesis. Entonces, antes de continuar, vamos a seguir con estas conceptualizaciones que se tienen dentro de la hipótesis. Ahora bien, tenemos las variables que hace un momento hacíamos referencia que se encuentran dentro de nuestra hipótesis. Es decir, tenemos nuestra variable independiente y dependiente, pues, que son muchas veces preguntas también que se encuentran incluso en las defensas, todo eso. ¿Cuál es tu variable independiente? ¿Cuál es tu variable dependiente? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, en la investigación jurídico-penal, la distinción entre variables independientes y dependientes resulta fundamental para poder establecer esas relaciones causales. Entonces, inicialmente hace un momento, con el ejemplo anterior, ¿no? Decíamos que la implementación de proceso penal abreviado reduce. Estoy haciendo una relación causal entre ambas variables. Ya vamos a identificar cuál es cuál, ¿no? O sea, de las variables. Y la variable independiente, que es o representa aquella característica, factor, condición o elemento que ejerce influencia sobre el fenómeno y que no depende de otras variables dentro del contexto específico. En el ámbito del derecho penal, las variables independientes frecuentemente se relacionan con reformas normativas, políticas públicas, programas de intervención, cambios, modificaciones en procedimientos eh, que se van a implementar para poder generar determinados efectos. Entonces, en el ejemplo anterior, nuestra variable independiente en todo caso sería aquella que estamos tratando de establecer con una reducción en todo caso de los tiempos de resolución. Es la que va a modificar, ¿no?, a la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente, por el contrario, es aquella característica que representa la consecuencia o el efecto del fenómeno que estamos estudiando. Y esta variable depende de la influencia ejercida por la variable independiente y constituye el objeto principal del análisis de la investigación jurídica, es decir, que en el contexto, eh, en nuestro contexto penal, en la materia que están desarrollando la maestría, las variables dependientes por lo general suelen referirse a indicadores de efectividad del sistema de justicia, niveles de satisfacción, tiempos procesales, índices de reincidencia, grados de cumplimiento de garantías constitucionales o medidas de impacto social de las decisiones judiciales. Para ilustrar mejor esta distinción con un ejemplo práctico, para poder ilustrar con un ejemplo práctico del derecho penal, podemos considerar la siguiente relación. Es decir, si investigamos el impacto de la capacitación especializada en violencia de género dirigida a fiscales como variable independiente sobre la calidad de las investigaciones penales en casos de feminicidio, sería la variable dependiente. Entonces, sumado a aquello, estaríamos viendo una hipótesis, decimos, el impacto de la capacitación especializada en violencia de género dirigida a los fiscales sobre la calidad de las investigaciones en casos de feminicidio es una hipótesis, ¿no? Pero tendríamos que darle un pequeño matiz para que se como una respuesta. Pero ahí estamos hablando de dos variables. Estamos estableciendo, pero también a partir de esas dos variables, una relación donde la capacitación representa el factor que potencialmente va a influir en la mejora de las investigaciones.
ya pensé que era una pregunta, ¿no? Les decía. Entonces, la variable independiente capacitación especializada es un elemento que puede ser controlado, medido y manipulado por los investigadores o las instituciones, mientras que la variable dependiente calidad de las investigaciones constituye el resultado que se pretende observar, medir y explicar como consecuencia de la intervención realizada. Entonces, es importante señalar que la identificación correcta de estas variables independientes y dependientes requiere un análisis del problema de investigación y una comprensión clara de las relaciones teóricas que se pretenden establecer. De alguna forma, no quiero que sea esto tan así, pareciera que fuera complejo, ¿no? Pero podrían comenzar dando su respuesta anticipada y ahí yo con una pequeña ayuda en la revisión, me pueden ir escribiendo, podemos irle dando ya esa identificación a las variables o colocando esas variables dentro de esa respuesta que le pretenden dar a la problemática que han identificado. Se debe tomar en cuenta que algunas investigaciones jurídicas complejas, una misma característica puede funcionar como variable independiente en una relación y como variable dependiente en otra, dependiendo del enfoque específico del estudio de las relaciones causales que pretendan analizar. Pero reitero, comenzando por la hipótesis, ya podemos ir identificando poco a poco, ¿no?, las variables, bueno, y ordenando quizás un poco más las ideas para que pueda ser mejor comprendida nuestra hipótesis. Entonces, es, las variables cualitativas, cuantitativas dentro del derecho penal tampoco no nos vamos a hacer eh, mucho, mucho problema, ¿no? Para poder consolidar en todo caso la comprensión de estos conceptos fundamentales es esencial analizar ejemplos específicos extraídos de la práctica jurídica que puedan ilustrar la aplicación de hipótesis y de variables en investigaciones dentro del ámbito penal y procesal penal. Y en un primer ejemplo puede extraerse del análisis de la eficacia de las medidas cautelares alternativas a la detención preventiva dentro del sistema penal. En ese contexto podríamos formular la siguiente hipótesis: la aplicación de medidas cautelares alternativas a la detención preventiva, como la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salir del país, es decir, esas dos salidas alternativas, decimos, reduce la sobrepoblación carcelaria. Es una hipótesis, ¿no? Y en esa hipótesis, la variable independiente estaría constituida en todo caso por la aplicación de medidas cautelares alternativas, que incluye específicamente las modalidades que habíamos dicho: presentación periódica a la prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a determinados lugares, arraigo, ¿no? Esta variable independiente puede medirse a través de indicadores cuantitativos como el número de medidas cautelares alternativas, la aplicación también el porcentaje de casos en los que se aplican estas medidas, o sea, cómo podemos medirlas, ¿no? Porque estas variables las vamos a poder desarrollar después de una conceptualización de con qué instrumentos las vamos a ir midiendo, desarrollando o trabajando. Las variables dependientes en este ejemplo también incluirían la reducción de sobrepoblación carcelaria, que puede medirse cuantitativamente a través del índice de ocupación de centros penitenciarios, el número de personas privadas de libertad en calidad de procesados o el porcentaje de reducción de la población carcelaria. Y un segundo ejemplo específico también podría desarrollarse en relación con la implementación de juzgados especializados en violencia familiar y su impacto en la efectividad de las medidas de protección, donde la hipótesis podría formularse, ¿no?, que la creación de juzgados especializados en violencia doméstica incrementa la efectividad de las medidas de protección. Es, reitero, estos ejemplos de hipótesis simplemente son para poder ir identificando dónde o cómo se encuentra la variable independiente, ¿no?, que hace un momento las hemos conceptualizado. Es decir, en este ejemplo diríamos que la variable independiente sería la creación de juzgados especializados, que incluye indicadores como el número de juzgados especializados, el nivel de capacitación del personal, la existencia de protocolos, y la variable dependiente, que sería la efectividad de las medidas de protección, lo que se busca, ¿no? En todo caso, se van a ir dando cuenta al desarrollar ya esa respuesta anticipada como hipótesis, que se puede identificar fácilmente
y eso con un poco de ayuda para quienes todavía no han desarrollado y no conocen, y para quienes conocen ya van a ver que es mucho más fácil, las cuales ya se va a poder operativizar a través de los indicadores cuantitativos, como el número de medidas de protección, el tiempo promedio para el otorgamiento de medidas, el porcentaje de medidas efectivas cumplidas, entre otros. Y así podemos ir desarrollando algunos ejemplos, pero que los vamos a ir también subiendo en plataforma para que sea un poco más didáctico y puedan utilizarla en sus propios trabajos de investigación. Doctor, buen día. Adelante, doctor. Doctor, buen día. Una pregunta. Si bien usted en la explicación que está dando hoy día sobre la hipótesis indica de que la hipótesis que usted está empezando a plantear como ejemplo tiene, bueno, es un tanto larga y desde Sí. luego que en el avance de la tesis se va a ir ajustando, ¿verdad? Ya. La pregunta viene a raíz de esto. En una hipótesis, doctor, tocando que fuese un ensayo o de un diplomado o de una maestría, una especialización, un doctorado, postdoctorado, la hipótesis suele variar en el número de características o para todos se trata de conseguir una hipótesis corta o más larga o Ah, más ya, ya. explicativa. A ese punto voy, doctor, siendo de Ah, que, ya, ya. bueno, No, yo estoy sí, con esa duda. sí, no, en realidad no se trata de que sea una hipótesis, digamos, amplia por el tema de también de, puede ser, bueno, en realidad en los diplomados no se realiza tesis y se realizan algunas monografías, ¿verdad? Pero no tienen hipótesis porque no se tienen variables. Podrían llegar a tener implícitamente, ¿no? Pero, o sea, no se trata de un nivel de, porque sea de pregrado, de maestría o de doctorado, que va a ir incrementando en amplitud de texto, ¿no? En todo caso, si es que, a ver, si es que lo he comprendido bien, sino que es en relación, yo la verdad, trato de que no sea tan larga, para que pueda ser mucho más comprensible y estar bien remarcada, bien identificadas mi variable independiente y variable dependiente. Porque si va a ser demasiado extensa en texto, puede ser también algunos tribunales o algunos asesores, así dicen, pero está muy amplia tu hipótesis, así, ¿no? Y si bien están bien remarcadas, identificadas nuestras variables, pero en algunos casos, si no lo conocemos bien, si no lo dominamos, nos vamos a perder en cuál es nuestra variable independiente o hasta nuestra hipótesis, al ser así tan extensa, va a tener más de una variable dependiente. Por lo general siempre va a tener su variable independiente, pero va a tener más de una variable dependiente y debemos explicar o demostrar a través de todo el trabajo de investigación si se cumple o no toda esta respuesta anticipada, ¿no? Todas estas consecuencias que van a generar, como que son estas variables dependientes. Entonces, por lo general, trato de que sea así más cortito, como no sé si lo pueden ver aquí. A ver, dice, ¿no? Por el ejemplo, la aplicación de medidas cautelares alternativas reduce la sobrepoblación carcelaria sin incrementar índices de fuga. Bien cortito, ¿no? Porque decimos la aplicación de medidas cautelares alternativas, esa sería nuestra variable independiente. Reducción de sobrepoblación, o sea, lo que se va a modificar, nuestra variable dependiente. Ahora, si yo le aumento algo más, si me siguen en la diapositiva, eh, tendríamos más variables, ¿verdad? Una otra variable dependiente. Digamos, reduce la sobrepoblación carcelaria sin incrementar índices de fuga y también reduce, podríamos decir, ¿no? Bueno, a ver, también reduce la reincidencia, digamos, ¿no? O sea, ya tendríamos dos variables dependientes. Nos complejizaríamos nosotros mismos nos damos un trabajo extra, ¿no? Entonces, en la misma hipótesis podemos ser más concretos, como hace un momento decíamos, ¿no? Un poco más, no sé si no sería sencillo, ¿no? Sino más comprensible en pocas palabras, para que no sea más allá de eso complejo también de tener que explicar por qué dice en tan amplio texto todo lo que estamos tratando de responder. Pero no es
por el tema de, de quizás de una maestría o doctorado que sea más amplio, no sino por un tema de las variables o de la respuesta que tratemos de dar a esa problemática en todo caso. Ya. Entonces también les voy a compartir en todo caso esta diapositiva y esa pequeña guía en la que se tiene resumido todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en todo caso, hay algunas conclusiones, puntos clave que tenemos que tener en cuenta para nuestra hipótesis, la cual debe ser fundamentada teóricamente. Es decir, no nos nace simplemente porque, a ver, esta es mi respuesta, ¿no? O sea, sino que tenemos que demostrarla más adelante. Las variables que requieren una operativización clara, un método que depende del tipo de conocimiento que estamos buscando. El objetivo va a ser siempre el contribuir al mejoramiento de algo. Es ese, tratando de dar una respuesta a la problemática. Doctor, Sí, adelante. en una tesis que, bueno, se está, digamos que desarrollando al margen que pueda ser, digamos, en un doctorado o en una maestría, donde se está utilizando un sistema mixto como ser Sí. cuantitativo-cualitativo. Ya en la hipótesis hay que tratar de ajustar esas dos características, lo cualitativo y cuantitativo. Dependiendo del alcance que vaya a tener la tesis, es decir, vamos a utilizar uno u otro enfoque, o sea, puede ser que sea simplemente cualitativa o cuantitativa o mixta, ¿no? En todo caso, dependiendo, si por lo general, digamos, no voy a, no me se me ocurre un título en particular, ¿no? Pero van a existir tesis que solo van a tener un enfoque cualitativo en la cual dependiendo, por eso vamos a realizar también esto casi al final en los métodos y técnicas a utilizar para la obtención de información. Si la tesis requiere por ejemplo, de encuestas, ya va a utilizar datos numéricos en los cuales va a hacer o desarrollar bajo un enfoque también cuantitativo. Yo casi siempre va a ser bajo un enfoque cualitativo porque van a utilizar como información la doctrina y todo aquello, ¿no? A través del análisis documental, porque sin ello no tendrían un fundamento para poder desarrollar su tesis. Inicialmente sí va a ser bajo un enfoque cualitativo. Pero tomando en cuenta que se requiere información a través de encuestas, ya se va a utilizar a través de estadísticas, entonces ya va a utilizar un enfoque también cuantitativo en el cual por ende va a ser bajo un enfoque mixto, es decir, cualitativo porque vamos a hacer algunas entrevistas, vamos a hacer el análisis documental dentro de las técnicas, ¿no? Las cuales vamos a ir ampliando, pero eso es para que podamos ir entendiendo que si vamos a utilizar, porque algunos no necesariamente requieren de un análisis estadístico, no requieren de encuestas para poder desarrollar la tesis, donde simplemente utilizan técnicas como el análisis documental, como les decía, ¿no? Para desarrollar nuestro marco teórico. También realizamos algunas entrevistas que son parte y donde no se utilizan datos numéricos o la estadística, y entonces va a ser puramente bajo un enfoque cualitativo. Empero, el alcance de la tesis que requiere de alguna manera datos que se van a utilizar, datos numéricos que necesariamente luego tenemos que interpretarlos para una mejor comprensión y volverlos, por así decir, en datos cualitativos. Entonces estamos bajo un enfoque mixto, ¿no? Utilizando el enfoque cualitativo y cuantitativo. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Es decir, si mi tesis, la problemática requiere, por eso es el ejemplo de encuestas, vamos a utilizar esos datos estadísticos y numéricos que son parte, forman parte de un enfoque cuantitativo. Y a partir de ello, por lo general, en este tipo de trabajos también desde maestría, donde requerimos información, por lo general se han podido ver, tienen, ¿no? sus entrevistas también, al margen del análisis documental, sus entrevistas, sus encuestas y el diseño de todas estas encuestas y sus preguntas que justamente van a nacer o salir de esta operativización de las variables de la hipótesis.
en realidad varios de los títulos van a salir para nuestra tesis y el uso de uno u otro instrumento van a nacer justamente de esta operativización. Y lo vamos a ir viendo también cómo y por qué, ¿no? Porque justamente existe esa estructura lógica desde el título hasta el último título que vamos a ir desarrollando, ¿no? Por eso tiene que guardar relación, ¿no? Les decía inicialmente en una anterior sesión, título, problema, objetivos, hipótesis, variables, es decir, todo va a salir y de ahí van a ir saliendo nuestros títulos, incluso de los objetivos específicos, de la operativización que vamos a ir desarrollando de un momento, van a salir nuestros títulos para ese índice tentativo dentro del capítulo 2 del marco teórico, al cual también ya vamos a ir ingresando poco a poco. Es decir, no sale ningún título al azar, ¿no? No es no es algo que se nos ocurre, ¿no? Este título que vaya aquí, ¿no? Vamos a ir viendo en esa una estructura universal en realidad de protocolo de índice de contenido en la cual salen justamente de nuestras variables, tanto de la independiente y la dependiente, y de la operativización de nuestros objetivos. Mm, ya. Entonces, en nuestro proceso de operativización, reitero, que, que parece que fuera algo complejo, ¿no? Y muchas veces nos complicamos y nos dicen inclusive en observaciones, eh, vuelva a ser, cuando nos ha costado tanto hacer esa operativización y nos dicen que debemos cambiar nuestras variables y todo se cambia. La operativización de la hipótesis resulta fundamental, obligatoria, cuando el investigador jurídico se propone desarrollar estudios de alcance explicativo, correlacional en el ámbito del derecho penal, procesal penal, y la investigación explicativa, por lo general, o descriptiva también, en todo caso, eso no se va a hacer mucho lío, sino simplemente a manera de ejemplo que busca, en todo caso, la investigación explicativa, determinar las causas de los fenómenos jurídicos, establecer relaciones causales entre las diferentes variables que les permitan explicar por qué ocurren determinados hechos dentro del sistema de justicia penal. Y este tipo de investigación que va más allá de una simple descripción de los fenómenos jurídicos para poder adentrarse en una comprensión de los mecanismos, procesos o factores que generan, mantienen o modifican y que en el contexto del derecho penal la investigación explicativa puede abordar interrogantes complejos de por qué determinadas reformas procesales generan mayor eficiencia en la administración de justicia o cuáles son las causas del incremento o disminución de ciertos tipos de delitos en regiones específicas o qué factores explican las diferencias en las tasas de reincidencia, entre otros. Pero para poder abordar todas estas interrogantes como problemáticas, podemos verlas, resulta indispensable formular hipótesis que establezcan relaciones causales específicas entre las variables identificadas y posteriormente operativizar esta hipótesis para contrastarlas empíricamente. ¿Y cómo vamos a ir desarrollando eso? Tomando en cuenta, a ver, un cachito. Ya, les decía, tenemos que colocar primeramente un ejemplo de una hipótesis, cualquier hipótesis, ¿no? Eh, en un ejemplo, en un estudio cuantitativo, decimos cuantitativo porque y lógicamente va a ser también cualitativo, pero para que pueda ser más completo, ¿no? Enfocándonos en evaluar, digamos, el impacto de la implementación de audiencias virtuales durante la pandemia. Vamos a utilizar datos numéricos estadísticos. Y a partir de aquello, la hipótesis sería, digamos, que la implementación de audiencias virtuales en procesos penales incrementó en un 30% la cantidad de audiencias realizadas por juzgado por mes, que ha reducido un 25% el tiempo promedio de duración de los procesos penales. Un poco largo, les decía simplemente, pero a manera de ejemplo, donde en esta hipótesis que requiere un proceso más, eso es
lo malo de que pueda ser demasiado amplio, ¿no? Porque requiere un proceso más riguroso de operativización que permita medir precisamente cada una de las variables numéricas propuestas. Una variable dependiente sería el incremento en la cantidad de audiencias realizadas en pandemia. Entonces debemos operativizar qué es el incremento de la cantidad de audiencias realizadas. ¿Cómo lo vamos a operativizar? Eh, este incremento por cada juzgado antes y después de la implementación de las audiencias virtuales, tomando en cuenta también periodos temporales. Es decir, la operativización de la variable reducción del tiempo promedio de duración de los procesos requiere la medición sistemática de plazos procesales, desde la etapa preparatoria hasta la sentencia, comparando los tiempos registrados, donde en este tipo de estudios cuantitativos dentro del derecho penal también pueden utilizarse técnicas estadísticas más avanzadas como el análisis de regresión múltiple, análisis factorial, o sea, situaciones que si bien no dominamos totalmente, ¿para qué nos vamos a hacer algo difícil, ¿no? En una hipótesis, pero simplemente para que podamos entender en este tipo de hipótesis complejas que requieren también métodos más complejos para su medición, en todo caso. Pero, pero en ese proceso de operativización así de forma sencilla, que en pasos, en esos 5 pasos fundamentales que están verificando ahora, primero identificamos nuestras dos variables, ¿no? Independiente y dependiente. Paso 2, separación clara de nuestras variables, ¿no? Independiente, dependiente, tomando en cuenta que la variable independiente es ese factor explicativo causal y en un ejemplo colocamos la capacitación especializada en violencia, ¿no? Y nuestra variable dependiente, el efecto o fenómeno, esa capacitación va a generar una calidad de investigaciones penales. Entonces, una vez que identificamos en un paso 2, conceptualizamos, es decir, realizamos una definición de conceptos para poderlos conceptualizar. En el ejemplo de las medidas cautelares alternativas, eh, nuestra variable dependiente e independiente, ambas las conceptualizamos. En sus trabajos ya así es que vamos a ir identificando. Por eso es inicialmente lo mejor también poder realizar nuestra hipótesis y darle un visto bueno para ver si está ya bien desarrollada e identificando nuestras dos variables para posteriormente ya poder conceptualizar. Es decir, si nuestra variable independiente sería las medidas cautelares alternativas, tenemos que conceptualizar qué es las medidas, ¿no? Nuestro pequeño concepto en un recuadro. Eso les voy a pasar, está también dentro de la guía para que puedan conceptualizar y ya, si tienen ya identificadas sus variables, ¿no? En un paso 3 es la identificación de indicadores. De esa conceptualización que realicemos, ya sea de la variable independiente o dependiente, eh, identificamos indicadores. Es decir, ¿qué son las medidas cautelares alternativas? Si bien son en un concepto que de 3 o 4 párrafos tenemos, se tienen ahí indicadores, son medidas alternativas, es decir, vamos sacando subcategorías de ese concepto. Entonces, decimos la efectividad del sistema de justicia penal. Eh, Indicadores son la eficiencia temporal, calidad de decisiones, satisfacción de usuarios. Eso se lo va a ir sacando, ya sea cuando me puedan también subir algunos trabajos, ahí también les voy a poder ir a explicar mejor cada uno de sus indicadores, pero aquello nos sirve para poder ir desarrollando qué instrumentos se van a utilizar para recoger información respecto a esos indicadores. Y la asignación de estos índices como un cuarto paso, como parámetros de medición, es decir, de esos indicadores que salen de la conceptualización, van a salir parámetros o índices para ser medidos. Tiempo en días, meses, frecuencia, eh, o categorías, escalas, es decir, son otras más subcategorías que se van a poder medir. ¿Y cómo vamos a sacar información de esas subcategorías que hemos sacado de esa operativización de variables? A través de técnicas, instrumentos, es decir, a través de la revisión documental, a través de entrevistas, de encuestas, de la observación. Y eso, como les decía hace un momento, va a depender del alcance que tenga cada uno de sus trabajos.
de si también han conceptualizado bien, han sacado bien otros indicadores y otros subíndices de los indicadores, y cómo a partir de técnicas necesarias, vamos a decir, vamos a sacar u obtener la información de cada uno de estos subíndices. Entonces, como primer paso sería también ir desarrollando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí en esta tabla para el ejemplo, digamos, en una hipótesis de la aplicación de medidas cautelares alternativas de hace un momento, disminuye la reincidencia cuando se acompaña de programas de seguimiento efectivos. Esa, la aplicación o efectividad es como, si ven en la diapositiva, con variable independiente tenemos medidas cautelares o programas de seguimiento. Son las que pueden llegar a cambiar a esa variable dependiente, es decir, van a lograr una disminución de la reincidencia. Y tenemos en nuestra columna, en esa tabla en la cual podemos verificar cómo desarrollar justamente esta operativización. Si pueden ver en la primera columna está nuestra variable, ¿no? Independiente. La conceptualizamos. En este caso, les decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es la medida cautelar o programas de seguimiento? Y en ese concepto que sacamos otros subelementos como indicadores para sacar otros más subcategorías en índices para ser medibles y qué técnicas o métodos de colección de informe para esos datos vamos a necesitar. Si esas subcategorías a través de entrevistas o de encuestas o de análisis documental o de las tres también pueden ser, donde cada columna va a mantener una coherencia con cada una de las demás, ¿no? No es que sale del concepto y nos inventamos indicadores y otros subindicadores, ¿no? Cada una sale, tiene su relación. Entonces, nuestra variable aplicación de procedimiento abreviado en su concepto, sus indicadores de cuáles son esos casos tramitados, índices, el porcentaje de ese total, que puede ser también extraído a través de la revisión documental mediante su instrumento que es la ficha del análisis. Eso de los instrumentos también lo vamos a ir ampliando un poco más hacia adelante, pero pueden ir revisando porque las más utilizadas cotidianamente, que son la encuesta, la entrevista, el análisis documental, ese análisis estadístico, es decir, dependiendo de esas técnicas que dominemos, que van a ser utilizadas por nuestra tesis. Si no nos queremos, si no queremos hacerlo más complejo o difícil, bueno, vamos a utilizar aquellas que mayormente dominamos o conocemos o vamos a llegar a dominar. De la misma forma, una vez contando ya con nuestra operativización de objetivo, de la hipótesis y de las variables, podemos también, recuerdan que en una sesión habíamos hecho nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos, también pueden llegar a ser operativizados. Eh, Tomando en cuenta que tienen las guías para poder realizarse, eso es indistinto. Si gustan, pueden operativizar tanto la hipótesis como los objetivos o uno de ellos simplemente para la evaluación, pero esa operativización de objetivos les puede llegar a servir para guiarse también en la elaboración de toda la tesis. Les sirve de guía. ¿Por qué? Porque la operativización de objetivos constituye una estrategia metodológica cuando, como investigadores, que proponen desarrollar estudios con un alcance más descriptivo, exploratorio dentro del campo del derecho penal, donde en esa investigación descriptiva que están desarrollando también seguramente les va a tocar qué tipo de investigación van a desarrollar, de tipo descriptiva o explicativa o exploratoria. En realidad, las que desarrollan normalmente son más de tipo descriptiva. Exploratorias son aquellas en las que no se tienen muchos estudios sobre una temática determinada o una problemática determinada o identificada. La investigación descriptiva busca caracterizar, detallar y especificar las propiedades, características, eh, donde este tipo de investigación no pretende establecer relaciones causales entre variables ni explicar. En otros casos sí colocan, ¿no? La tesis es de tipo explicativa y descriptiva, ¿no? Se combinan, ¿no? Los tipos de investigación que van a desarrollar. En el contexto del derecho penal y de acuerdo al alcance de sus trabajos, seguramente también, y
les van a ir desarrollando algunas o realizando algunas observaciones respecto a qué tipo de investigación es, ¿no? Les van a decir, pero esta no es tanto, no es de tipo explicativa, es más descriptiva. Bueno, ya, lo borro, ¿no? Pero siempre explicando por qué mi investigación es de tipo descriptiva o de tipo explicativa. Por lo general son esos dos tipos, la investigación que vienen desarrollando o aquellas que en las cuales, como les decía, no se ha desarrollado muchas o no se tienen muchas investigaciones y se está realizando una tesis de algo más innovador, novedoso, donde existe poca información, entonces es de tipo exploratorio, ¿no? La investigación también, como les decía, en el derecho penal, eh, para desarrollar estas investigaciones descriptivas o exploratorias efectivas, debe formular objetivos específicos que puedan orientar claramente, eso lo habíamos dicho en una anterior sesión, la actividad desde colección, análisis e interpretación de la información. Por ejemplo, en una investigación descriptiva sobre las características de la aplicación de medidas socioeducativas adolescentes en conflicto con la ley penal en justicia, los objetivos específicos pueden incluir identificar los tipos de medidas socioeducativas más frecuentemente aplicadas en sus casos o describir las características sociodemográficas de los adolescentes, analizar criterios utilizados por los jueces para determinar el tipo de duración de las medidas socioeducativas. Estos ejemplos en realidad de objetivos específicos requieren un proceso de operatorización que defina claramente, en realidad, en este caso, la unidad de análisis, las técnicas de colección. Es un poco más sencillo, pero que nos ayuda y nos guía en el desarrollo de toda la tesis, porque son los objetivos específicos los que se deben dar cumplimiento para que se pueda cumplir el objetivo general y al finalizar la tesis contar con las conclusiones de cada uno de estos objetivos y cómo se han cumplido cada uno de estos en el trabajo de la tesis, que a diferencia de la operativización de la hipótesis que se enfoca en las relaciones entre variables, la operativización de objetivos se concentra en especificar los procedimientos metodológicos que van a permitir alcanzar cada objetivo planteado. Por eso es también importante, no obligatorio, no todas las tesis las tiene, pero nosotros si las desarrollamos vamos a contar con esa guía para poder alcanzar y desarrollar cada uno de estos objetivos específicos. Los estudios cualitativos en el derecho penal que constituyen un enfoque metodológico que buscan la comprensión, interpretación de los fenómenos desde la perspectiva de los actores involucrados, analizando significados, experiencias, percepciones o prácticas culturales. Estos estudios utilizan técnicas como entrevistas en profundidad, si es que es meramente cualitativo, ¿no? Eh, la observación, el análisis de contenido, estudios de caso para explorar dimensiones subjetivas. Y en el ámbito del derecho penal, los estudios cualitativos pueden abordar temáticas como las percepciones de las víctimas sobre la efectividad del sistema penal, entre otros. Entonces, la operatorización de objetivos en estudios cualitativos debe considerar aspectos como la selección de participantes a través del muestreo teórico, la definición de criterios de saturación teórica, cuándo finalizar la recolección de datos, el diseño de instrumentos flexibles, es decir, la elección entre operativización de hipótesis u operativización de objetivos debe basarse fundamentalmente en el tipo de conocimiento que pretendemos generar. El nivel de desarrollo teórico sobre el tema de investigación, los recursos disponibles para la investigación o los propósitos específicos, mientras que para la operativización de la hipótesis resulta indispensable para estudios que buscan explicar, predecir o establecer relaciones causales entre las variables. Ya, bueno, a ver, vamos a continuar con, ya hemos hecho el proceso de operativización.
Un momentito, vamos a, bueno, esto un poco más en síntesis o para ir concluyendo en el caso de la hipótesis y de la operativización de esta hipótesis, o la operativización de objetivos. eh, la tercera guía responde precisamente al desarrollo de la hipótesis. Y ahí podemos ir desarrollando cada uno de estos títulos y en las guías se encuentran ambas tablas, ¿no? Inicialmente tenemos que identificar, ¿no? O establecer o desarrollar nuestra hipótesis. Y a partir de aquello, bueno, podemos ir avanzando y de requerir algunas observaciones para mejorar la misma, se les va a ir realizando para que puedan ir a avanzar justamente sin tener que volver a repetir o que sean sujeto de una observación que pueda modificar todo el trabajo. Por eso es recomendable que vayamos con una revisión antes de continuar con todo, porque si se modifica una de las variables, se modifican todos los demás elementos de la columna que tiene la operativización de ya sea de la hipótesis o de los objetivos. Entonces, en síntesis y recomendaciones para que se tenga ese proceso exitoso, requiere una coherencia metodológica entre todos y cada uno de los elementos, una precisión conceptual de las definiciones jurídicas, la viabilidad práctica en contexto institucional, el rigor ético, la fundamentación sólida en la doctrina normativa. En la investigación científica válida para que tenga ese resultado y pueda contribuir al mejoramiento, ¿no? Entonces, esa sería la guía número 3. Ingresando a lo que es la guía número 4, que es ya la fundamentación teórica, porque con esto ya estaríamos teniendo parte ya de lo que es nuestro protocolo, porque posterior a la fundamentación teórica lo que se tiene son los métodos, las técnicas e instrumentos que básicamente ya los hubiéramos incluido en esa operativización o ya tenemos un pantallazo de cuáles son esos instrumentos y los vamos a ir explicando en la guía número 5. Pero ingresando a lo que es la guía número 4, donde se tienen también esos requisitos o lineamientos o qué es cuáles son los títulos que debe contener en este capítulo, que es la fundamentación teórica, que no es muy difícil, sino que es la parte más densa, porque ya en esta parte se va a ir desarrollando el, los, el, los títulos del capítulo en ese análisis documental que se van a ir sacando como fundamento para todo el trabajo en esa parte teórica, ¿no? En ese marco teórico conceptual. Y según la guía, que lo vamos a ir viendo rápidamente también cuando terminemos la exposición. Inicialmente en la guía se tiene la justificación o elección temática inicialmente, ¿no? Dice nuestro título tentativo de la investigación. Y el título propuesto que habíamos dicho inicialmente también, anteriormente, que todavía es tentativo y que ya se va a concretar cuando tengamos, ya se concretaría en realidad cuando tendríamos la hipótesis, porque justamente en esa identificación de nuestras dos variables surge el título concreto de la tesis. Y eso cuando lo tengan les voy a ir explicando, ¿no? En algunas observaciones a cada uno de sus guías en la hipótesis. El título que surge como esa necesidad de poder examinar críticamente, por ejemplo, algunos mecanismos, eh, eh, debiendo contar con esa delimitación temporal y desde una perspectiva de la metodología jurídica, el título planteado que requiere de una delimitación conceptual precisa que permite establecer los límites exactos que tiene la investigación y en el cual seguramente muchos de sus trabajos ya contiene justamente su título, el cual ya lo vamos a ir concretando conforme ya el desarrollo de su hipótesis. Es así que
la aplicación en esa metodología de investigación jurídica aplicable en una aplicación del método dogmático jurídico como eje central de la investigación propuesta, donde este método les va a permitir realizar el análisis de las normas vigentes, interpretación doctrinal, inicialmente. En realidad esto es para la última guía en todo caso. Ya, aquí estamos, ¿no? Entonces, en Doctor, esa fundamento, dígame, doctor, me doctor, había perdido con algo, la ah, guía. perdón, algo bueno, me está desorientando. Cuando usted dice guía, ¿se está refiriendo a los capítulos que nos están enviando del ¿En qué? Ah, ya, protocolo? ya, no, a ver, un momentito. Ahora sí me perdió un momentito. Todavía no les han enviado, ¿no? Nos han Ya, las guías. enviado, Ya, sí, sí, nos tenemos han sí. enviado los protocolos, un protocolo que es el contenido donde se identifica como primer trabajo el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Ya. Lo admirable es de que en el capítulo 3 que nos han enviado ya están las variables, ¿no? Y en el capítulo 2 está la hipótesis. Ya. En la estructura no se van a hacer mucho lío porque luego va variando. Me parece que a veces van actualizando, pero la estructura como tal de la tesis, si el capítulo 1 llega a ser todo el protocolo, ¿no? El capítulo 1, ¿no? El capítulo 2 que llega a ser el marco teórico y así el capítulo 3 el diagnóstico, propuesta, conclusiones, así sucesivamente. En este caso tenemos simplemente nuestro protocolo en el cual vamos a tener ya un pequeño índice tentativo. No vamos a desarrollar todavía todo el marco teórico de todo un capítulo, ¿no? Sino simplemente un pequeño índice tentativo de lo que va a contener el desarrollo de ese capítulo marco teórico ya en la tesis final. Las guías son simplemente están las que nos van a ir guiando en los títulos, ¿no? La guía número 1 está la selección, fundamentación del título, el 2 está el planteamiento del problema, el 3 la operativización de la hipótesis, la guía 4 la fundamentación teórica y la guía 5 la metodología o diseño que hace un momento sin querer estaba pretendiendo desarrollar. En todo caso, la fundamentación teórica no es, reitero, no es la parte difícil. Un poco densa, sí, cuando estén desarrollando ese capítulo como tal, ya cuando defiendan en realidad lo que van a defender una vez que concluya la tercera sesión, cuando terminemos con esta guía 5, la metodología, el diseño, muestra, población, todo ello, y tengamos que presentar el protocolo de la maestría. Una vez que defiendan, van a pasar a la segunda fase en la cual ya van a ir desarrollando capítulo por capítulo. Y ahí les decía, ¿no? El capítulo 1 responde al protocolo, ¿no? A todo el protocolo. Y el capítulo 2 sería el marco teórico, lo que ahora vamos a ver, pero simplemente para que puedan tener ese conocimiento y ya ir desarrollando, para que puedan ir avanzando. Eso es solo la diferencia, pero que en estas sesiones van a defender el protocolo como tal, que es lo que estamos llevando título por título. También no sé si les han pasado, pero les va a pasar, si no, creo que estoy en el grupo, voy a ver, o le voy a pedir también a coordinación para que podamos ir desarrollando. Sin embargo, al finalizar la sesión 13, es lo que se debe presentar en realidad, no son las guías, sino el protocolo como tal o perfil de tesis al que también le llaman. A ver, allá, estamos en lo que es la fundamentación teórica en todo caso. Y reitero, esa es la parte más, simplemente la más densa, ¿no? Porque es la parte del capítulo donde van a ir desarrollando las teorías, el marco conceptual, el marco histórico, el marco normativo legal. Es decir, comprender la importancia de la fundamentación teórica en la investigación jurídica penal, identificar, definir estos conceptos clave, elaborar un glosario de términos en ese marco conceptual. Es decir, la fundamentación teórica en este capítulo que vamos a desarrollar o en esta guía número 4,
la cual les voy a mostrar una vez terminemos ya la exposición, es la base conceptual terminológica sobre la cual vamos a sustentar la investigación científica del campo del derecho penal y procesal penal, que representa un sistema organizado de conceptos, definiciones, categorías, donde este componente esencial de la investigación jurídico-penal se encarga de delimitar con exactitud el significado de algunos términos. Eso haciendo referencia a nuestro marco conceptual, que van a ser utilizados a lo largo del trabajo, evitando ambigüedades, interpretaciones erróneas que podrían comprometer la validez de las conclusiones. Y a diferencia de un simple glosario, porque podríamos, ese es el pequeño error que alguna vez cometemos cuando realizamos nuestro marco conceptual, colocamos simplemente pequeños títulos con un pequeño significado, es más, sin referenciarla. Una recomendación siempre es que en este título, capítulo, cuando sea, porque en este título en realidad del protocolo simplemente van a estar algunos pequeños títulos de ese índice tentativo que van a salir, reitero, de las variables de sus hipótesis, de la operativización de sus objetivos. Ahí debemos referenciar todo aquello que extraigamos de un documento, ¿no? De un libro y de todo aquello. Tomando en cuenta en esta fundamentación teórica, por eso les decía, en cada uno de estos conceptos que van a ir desarrollando en su marco conceptual, debe estar referenciado porque no es una situación que el investigador hubiese conceptualizado, ¿no? No es el autor de ese concepto. Entonces, colocamos quién es el autor y de qué manera en un pequeño otro párrafo podemos describir cómo se utiliza en la tesis o la importancia de aquello, ¿no? Nuestro aporte, nuestra opinión. Entonces, en el ámbito del derecho penal, esta precisión conceptual que vamos a ir desarrollando adquiere esa relevancia debido a la naturaleza técnica de la disciplina que están desarrollando. Por ejemplo, los principios de legalidad, de tipicidad, qué significa cada uno de ellos, ¿no? Que si es que lo están utilizando en algunas de sus tesis, ¿no? Por ejemplo, estos conceptos, por ejemplo, dolo eventual, culpa consciente, legítima defensa, debido proceso, pueden tener matices distintas dependiendo del enfoque teórico adoptado o la tradición jurídica de referencia de la cual estén extrayendo la información. Es así que el alcance de la fundamentación teórica que se extiende a todos aquellos términos, principios, teorías y nociones que resultan centrales para la investigación, priorizando aquellos que se encuentran directamente vinculados con las variables de estudio y que requieren una delimitación precisa para poder asegurar la validez de las conclusiones. Es así que la fundamentación teórica representa el fundamento que sustenta toda la investigación científica dentro del campo del derecho penal. Constituye ese entramado articulado de definiciones, categorías dogmáticas, principios fundamentales, construcciones jurisprudenciales que van a orientar ese proceso investigativo. Les va a dotar de coherencia interna, precisión terminológica. No se trata simplemente de un catálogo alfabético de términos, sino de una construcción teórica estructurada que va a establecer todo ese universo de conocimiento dentro del cual van a desarrollar el análisis jurídico penal. Hacíamos hace un momento la diferencia entre fundamentación teórica y marco teórico, ¿no? Existe cierta confusión entre ambas, por lo que resulta indispensable establecer algunas diferencias que ahora mismo están evidenciando en la presentación. La fundamentación teórica que se enfoca en definir y delimitar conceptos, categorías dogmáticas, principios penales que hace un momento señalábamos, pero que el marco teórico tiene un alcance mucho más amplio, como en el capítulo que van a desarrollar, y que presenta también y analiza, discute teorías penales, escuelas dogmáticas, corrientes de pensamiento, modelos explicativos, mientras que la fundamentación teórica se centra en qué significan los términos penales, el marco teórico explica por qué y cómo se relacionan estos conceptos dentro de un sistema explicativo. Y en esa función, dentro del contexto específico, en su función delimitadora
que establece los límites de los conceptos fundamentales del derecho penal que van a ser utilizados en la investigación. En su función interpretativa, proporciona bases para la correcta interpretación de normas penales, principios procesales y doctrina, jurisprudencia, con el cual se clarifica el sentido en que se utilizan ciertos términos que pueden tener diferentes acepciones. Desde una función metodológica, facilita la operacionalización de las variables dogmáticas, proporcionando definiciones claras que pueden traducirse en indicadores observables, medibles, permitiendo el paso de conceptos abstractos como la culpabilidad, el debido proceso. Y desde esa función argumentativa que contribuye a la solidez de una argumentación jurídico-penal, estableciendo premisas conceptuales claras. Desde una función dialógica que permite el diálogo académico con otras investigaciones, estableciendo un lenguaje común que facilita la comparación crítica y complementación de estudios. Desde una función garantista, que donde rige el principio de intervención mínima y los derechos fundamentales del imputado, una precisión conceptual que contribuye a una aplicación correcta de las garantías. En la investigación sobre derecho penal, procesal penal, esta función es especialmente importante debido a la naturaleza garantista del derecho penal actual, donde los conceptos jurídicos deben ser interpretados de manera restrictiva, donde la precisión terminológica constituye una exigencia tanto metodológica como ética. Entonces, en esa construcción también de la fundamentación teórica, es decir, de nuestro marco conceptual, bueno, esto vamos a ir avanzando rápidamente. La construcción de una sólida fundamentación teórica comienza con la identificación meticulosa de los términos clave que estamos utilizando y que se van a sustentar en la investigación de la tesis. Proceso que debe ser sistemático, exhaustivo, tomando en cuenta las particularidades del ámbito penal. En primer lugar, deben realizar una lectura atenta del problema de investigación, los objetivos planteados y la hipótesis formulada, identificando conceptos penales que se repiten o que tienen un peso significativo en esa estructura argumentativa del trabajo. Y estos términos constituyen el núcleo conceptual sobre el cual va a gravitar toda la investigación. Por eso es importante desarrollar estos elementos, siendo importante distinguir entre conceptos centrales y los periféricos. Las fuentes para la definición de conceptos pueden utilizar fuentes normativas, jurisprudencia penal, doctrina especializada, diccionarios jurídicos especializados, para poder tener y contar una sistematización de todas estas definiciones y contar con ello con un pequeño glosario conceptual en una fase final que consiste en la elaboración cuidadosa de este glosario presente sistemáticamente donde se encuentran las definiciones operacionales de estos sistemas claves. Entonces, si pueden ver en el ejemplo de la diapositiva, tenemos, por ejemplo, el principio de oportunidad, cuál es su definición, o el fundamento normativo, y cuál es su función. Es la expresión del principio de intervención mínima que se utiliza, ¿no?, en la tesis con algunos conceptos relacionados. Una vez desarrollado nuestro pequeño marco conceptual, continuamos iniciando la elaboración también de nuestro marco histórico y nuestro marco legal para posteriormente pasar a nuestro marco teórico, en esa estructura que tiene el capítulo de marco teórico en la fundamentación teórica. El marco histórico dentro de la investigación del derecho penal es un componente esencial que les permite situar el problema jurídico en un contexto temporal y evolutivo. Se define como una reconstrucción analítica de cómo surgen cómo evolucionan y se desarrollan las instituciones penales, los tipos penales o los principios procesales. En el ámbito del derecho penal, este componente adquiere relevancia debido a la
a la evolución histórica que se encuentra inherente a las categorías penales y esa estrecha relación entre la evolución de los sistemas penales y las transformaciones sociales, políticas y culturales de donde las instituciones penales no surgen de manera espontánea, sino que responden a necesidades históricas específicas, reflejan concepciones sobre determinados delitos, la pena, la evolución en función de cambios en los paradigmas punitivos. La importancia de la contextualización histórica resulta imprescindible en investigaciones del derecho penal debido a que esta disciplina refleja de manera particularmente intensa las concepciones sociales sobre el bien, el mal, lo justo, lo injusto, la libertad, la seguridad, donde el marco histórico permite comprender las circunstancias que han ido moldeando las respuestas punitivas del Estado y la evolución de las garantías procesales a lo largo del tiempo. En el contexto nacional, esta contextualización que es especialmente relevante tomando en cuenta las transformaciones experimentadas por el sistema penal desde un modelo predominantemente inquisitivo hacia un sistema acusatorio. La comprensión de esta evolución es fundamental para investigaciones sobre la implementación del nuevo sistema procesal penal, los desafíos en la aplicación del principio de oportunidad o la evolución de las medidas cautelares. Por ejemplo, en una investigación sobre la evolución de delitos contra la integridad sexual en nuestra legislación, el marco histórico permitiría comprender cómo estos tipos penales han ido transitando desde la concepción centrada en la protección del honor familiar hacia un enfoque basado en la autonomía sexual y la dignidad de la víctima. Y en una metodología para la construcción del marco histórico, se tiene que se debe desarrollar una delimitación temporal relevante para el objeto del estudio penal. Una delimitación temporal en investigaciones del derecho penal que debe atender a las particularidades de la materia penal y procesal penal. Y esta delimitación que puede estructurarse tomando en cuenta criterios como ciclos de reforma penal, cambios de paradigma punitivo, transformaciones de la política criminal, la evolución de determinadas figuras delictivas en el tiempo. También se debe identificar algunos hitos, etapas fundamentales en la evolución penal, en las cuales se puede identificar tomando en cuenta esas transformaciones como los fundamentos del sistema penal, como principios fundamentales, categorías dogmáticas, la estructura del delito, el catálogo de tipos penales, el sistema de penas. También se debe identificar las técnicas de investigación histórica aplicadas al derecho penal como como elementos fundamentales de aquello tenemos también los antecedentes directos o indirectos del problema penal investigado o la evolución cronológica de las diversas instituciones penales. Por su parte, bueno, para poder cerrar esta parte del marco histórico, y no todos, por lo general, reitero, pero en su mayoría, ¿no? Tienen su marco histórico, desarrollan sus antecedentes, esa evolución histórica que tiene su problemática. Y en el marco legal, que tiene su marco normativo, en las investigaciones del derecho penal que se constituye en la sección metodológica dedicada a identificar, sistematizar, analizar el conjunto de disposiciones normativas penales y procesales penales vigentes que regulan directamente el objeto de estudio. Esta sección tiene una particular complejidad en el ámbito del derecho penal debido a principios de legalidad, tipicidad que exigen una precisión en la determinación de las fuentes aplicables. El derecho penal, el marco legal debe considerar la especificidad de las fuentes penales donde la ley penal en un sentido estricto constituye la fuente principal complementada por la jurisprudencia interpretativa
los principios constitucionales del derecho penal y los instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen límites al poder punitivo del Estado. Y en esa distinción entre marco legal penal y marco normativo criminal, adquiere una relevancia tomando en cuenta el principio de legalidad, es decir, el marco legal en sentido estricto comprende las disposiciones formalmente adoptadas por los órganos como competencias para crear normas, código penal, leyes penales, código de procedimiento penal, mientras que el marco normativo criminal incluye, además de la jurisprudencia constitucional sobre principios penales, estándares internacionales de derechos humanos aplicables al derecho penal. Es decir, en una investigación, por ejemplo, sobre el principio de proporcionalidad de las penas, el marco legal incluiría las disposiciones del Código Penal sobre determinación de penas, mientras que el marco normativo abarcaría, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la proporcionalidad, los estándares de la Corte Interamericana, los principios constitucionales, entre otros. La metodología para esa construcción del marco legal es a partir de la identificación de ese universo normativo penal relevante que hace a nuestros trabajos de investigación, a nuestra problemática. La jerarquización específica en el derecho penal que debe considerar inicialmente la constitución política, tratados internacionales, jurisprudencia, los códigos, las leyes, decretos y jurisprudencia penal, destacando componentes esenciales como la normativa constitucional en materia penal, la legislación penal específica, el Código Penal y de procedimiento penal, y instrumentos internacionales, para que en un análisis normativo que vayan a desarrollar en su marco legal, se realice una interpretación dogmática de esas normas penales aplicadas o utilizadas en la tesis. Y la interpretación de las normas penales que debe considerar principios específicos del derecho penal como el principio de interpretación restrictiva, de legalidad, de indubio pro reo. Se debe identificar los problemas normativos específicos del derecho penal como a partir de ese marco legal, lagunas punitivas, problemas de determinación, desproporcionalidad punitiva, y para la redacción efectiva del marco legal en una estructura según la especificidad penal, se debe reflejar la sistematización propia del derecho penal, es decir, los principios, inicialmente los principios constitucionales del derecho, las normas de parte general del Código Penal, los tipos penales, disposiciones procesales aplicables, normativa especial complementaria. El, por último, tenemos dentro de la estructura del marco teórico para la tesis en el derecho penal, es fundamental comenzar con una precisa delimitación conceptual que inicialmente lo hemos hecho en nuestro marco conceptual del objeto de estudio. Para construir en esta definición se debe identificar los elementos esenciales que inicialmente habíamos señalado. Y en las bases teóricas fundamentales o teorías penales aplicables al objeto de estudio, las bases teóricas que vamos a desarrollar en nuestro marco teórico, dentro del derecho penal representa ese núcleo conceptual, dogmático que va a sustentar toda la investigación jurídica en el ámbito penal. Por ejemplo, si el objeto de estudio es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las teorías penales aplicables podrían incluir la teoría de la ficción jurídica, la teoría de la realidad orgánica, las modernas teorías de los modelos de responsabilidad. Es decir, aquí ya vamos a ir desarrollando o realizando una búsqueda de bibliografías respecto a estas diversas teorías, corrientes dogmáticas predominantes, es decir, el causalismo, el finalismo, el funcionalismo, donde en esta sección del marco teórico ustedes como investigadores deben exponer las principales corrientes dogmáticas penales relevantes para su objeto de estudio. Deben presentar los enfoques o paradigmas de la dogmática penal que explican la estructura del delito, eso siempre y cuando se relacione con el delito, es la problemática que están desarrollando en sus tesis o trabajos de investigación. Por ejemplo, el causalismo como una corriente dogmática predominante representada por autores como von List, Belling,
conciben al delito como una acción causante de un resultado típico, antijurídico y culpable, donde esa concepción va a influir en la comprensión del dolo eventual. Bueno, son teorías que van a ir utilizando de acuerdo al alcance de su tesis, de acuerdo a la operativización de su hipótesis y de sus objetivos, de los cuales justamente nacen los títulos que van a ir desarrollando y que van a requerir de estas teorías para poder fundamentar más adelante toda la tesis. Se van a generar algunos debates dogmáticos actuales relacionados con su objeto de estudio, donde van a abordar controversias dogmáticas contemporáneas directamente relacionadas con el objeto de estudio. Es así que los debates dogmáticos actuales les va a permitir situar su investigación en un contexto de discusión académica vigente, tanto por la dogmática sustantiva como la procesal. Entonces, a ver, como en la anterior sesión, voy a mostrar también cómo vamos a ir desarrollando justamente estas guías. Ahora sí, a ver. Ya. Si pueden ver, la guía número 3 hace a la operativización de variables de la hipótesis y la operativización de objetivos. ¿Qué tenemos que desarrollar inicialmente? Nuestra hipótesis, ¿no? Es así que aquí van a colocar su hipótesis. Y según estos pasos, es como colocar, o lo que es la hipótesis, ¿no? Y colocar nuestra variable independiente y nuestra variable dependientes. Para posterior a ello, eh, operativizar las mismas, ¿no? Aquí vamos a colocar nuestra hipótesis, cuál es, no, no, en esta tabla, perdón, nuestra variable, ¿no? Su concepto, como hace un momento habíamos dicho. Eso es por eso tenemos que tener bien identificadas nuestras dos variables. El concepto, de ese concepto vamos a sacar indicadores, otros subindicadores, qué técnicas podemos utilizar para conseguir información respecto a estas. Puede ser la encuesta, la entrevista, el análisis documental. Eso lo dejo pendiente tomando en cuenta que en la guía número 5 vamos a llevar con mayor precisión, exactitud, todas estas técnicas las cuales pueden utilizar, pero reitero, son las más cotidianamente utilizadas dentro de las investigaciones o tesis, las entrevistas, el análisis documental, las encuestas, y eso va a depender del alcance de su trabajo y donde por lo general para mayor fundamento se utilizan entre dos a tres técnicas, también pueden utilizar más, pero reitero, va a ser, es un trabajo mayor para poder ir obteniendo información. Entonces, esa es la guía número 3 simplemente, como les decía hace un momento, todo lo que hemos llevado en la parte inicial de la sesión. Y pasamos a lo que es, como verán, no es tan complejo, pero si realizamos y lo enviamos, podemos ir realizando las observaciones si así lo requiere para poder ir mejorando más adelante. Y tenemos la guía número 4. Si revisan bien, colocamos nuestro título tentativo de la tesis en la guía número 4 de la tesis. Y en nuestra fundamentación teórica podemos colocar algunos antecedentes. Ese es un pequeño estado del arte, como le llaman, en el cual podemos colocar dentro de estos antecedentes, no lo habíamos explicado bien, pero simplemente son colocar entre 2 o 3 trabajos como máximo de tesis relacionadas con su trabajo de investigación, realizando un breve diagnóstico de lo que se ha investigado en esos trabajos y que se relacionan con su problema de investigación o que tienen similar situación a sus títulos de investigación que han utilizado. Eso en los antecedentes.
Posterior a ello, nuestras bases teóricas, lo que habíamos hecho, ¿no? Nuestro marco teórico o histórico, legal en todo caso, donde vamos a utilizar qué títulos vamos a usar, si es que nuestra tesis serían las medidas cautelares en el proceso penal, por ejemplo. Nuestro título sería también qué son las medidas cautelares, como marco conceptual quizás en un concepto o las teorías que hacen a las medidas cautelares o la evolución histórica que hacen a las medidas cautelares, el marco normativo de las medidas cautelares. Como verán, en esta parte les indica colocar como las referencias empleadas, porque de esas bases teóricas son aquella bibliografía que van a utilizar y en la cual deben colocar los autores de quienes están utilizando esa bibliografía. Al finalizar también en la guía número 3, esto es simplemente para que les guíe, ¿no? Para que tengan presente cómo desarrollar los trabajos. En la guía número 3 les decía, tenemos los cuadros de operativización de la hipótesis, de los objetivos, los cuales les va a poder proporcionar una mejor ayuda para que puedan ir desarrollando. Siempre debemos, en todo caso, poder identificar, ¿no? Nuestras variables. Y en todo caso, el desarrollo de la hipótesis. No sé si tienen, doctores, alguna pregunta. Eso sería ya en una segunda sesión con estas guías 3 y 4, todo lo que habíamos señalado, pero de formas resumidas, reitero, les voy a enviar al grupo en una pequeña guía que hace tiempo hice, pero que todo esto lo tenemos resumido, ¿no? Todo cómo hacer el protocolo, simplemente para poder guiar, ¿no? En pasos, todos y cada uno de los tipos. Doctor, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, de cualquier cosa, seguramente creo que si no me equivoco, tenemos un grupo. Cualquier situación me pueden escribir. Le voy a solicitar a la licenciada o al licenciado que nos puedan añadir y bueno, con ello también les puedo ir asesorando de una mejor forma conforme a las tesis que estén desarrollando. Licenciado, no sé si ya con esto hubiéramos concluido la sesión para el día de hoy, teniendo pendiente la última sesión en la cual vamos a llevar la metodología, la investigación en la cual vamos a utilizar los métodos, las técnicas que se pueden utilizar, y eso es siempre conforme a la tesis que están desarrollando. Doctor, Adelante, eh, doctor. por favor, si podría proporcionarnos algún número suyo para podernos contactar y de alguna manera, mediante WhatsApp o de forma directa, hacerle algunas preguntas sobre las dudas Claro, que vayan a surgir. más específico, ¿no? O sea, con sus tesis es más sencillo poder dar un mejor consejo, recomendación, todo, ¿no? Les he enviado en el chat, no sé si lo pueden ver, ese es mi número, me pueden escribir antes. A veces no, si bien no contesto ese momento, pero me doy un tiempo para poder ir revisando. Me dicen, soy de la maestría, tengo esta pequeña duda y les voy a contestar. Porque muchas veces también me escriben y a veces no les contesto, ¿no? Cuando se saturan a veces los mensajes y se pierden también incluso del tiempo. No sé si se le tiene, está ahí, lo envié. Voy a solicitar también a la coordinación que me puedan añadir si tienen un grupo, creo que está en un grupo de penal, ¿no? Licen, entonces con eso estaríamos concluyendo la sesión para el día de hoy. Licen, a ver, un momentito.
Hola, licenciada, ¿está en línea? Sí, doctora, aquí Ah, estoy. ya, sí, habíamos concluido, Licen, les decía, y ya Sí, con sí. algunas recomendaciones, y bueno, conmigo sería hasta una siguiente sesión en la cual ya les había